de futuras relaciones jurídicas, ¿no? En este documento se reflejan todas las últimas disposiciones, los últimos deseos de una persona acerca de la repartición de sus bienes, de reconocimiento de hijos, ¿no? Tanto patrimoniales como extrapatrimoniales. Asimismo, este instrumento, este testamento es poderoso porque permite a una persona ejercer el control sobre su legado, asegurando que sus bienes sean transmitidos según la forma que él lo disponga, una vez que esté haya fallecido, ¿no? Como características esenciales de los testamentos, tenemos que saber que el testamento es un acto unilateral, es la declaración de voluntad que emana exclusivamente del testador. Aquí no hay la necesidad de aceptación de los beneficiarios. También es un acto personalísimo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ley establece que el testamento tiene que ser otorgado personalmente por el testador. Este no lo puede delegar a otra persona o hacerlo con otra, o un testamento conjunto, ¿no? Eso no está permitido en la ley. También tiene la característica de ser revocable, ¿no? Porque el testador puede modificar o revocar su testamento en cualquier momento antes de su fallecimiento. Puede Aló, hacer unas 2, 100 veces, incluso no hay límite para eso, ya que, como sabemos, la voluntad de una persona puede cambiar de acuerdo a las circunstancias que está viva, ¿no? Asimismo, el testamento es solemne, una característica muy importante del testamento, ya que para su validez tiene que cumplir con las formalidades legales específicas, ya que con eso se asegura aló. la autenticidad de la voluntad expresada. Como carácter personalísimo tenemos que hay una prohibición de testamentos conjuntos que lo establece el Código Civil, ¿no? Que no se puede dar un testamento por dos o más personas en un mismo acto, ya que eso es nulo. Esta disposición se refuerza con el carácter individual y personal del testamento, ¿no? Esto es con la finalidad de no contaminar la voluntad del testador al momento de que haga su testamento. Ya que esto puede influenciar indebidamente y no se garantizaría la libre expresión de este. Como consecuencia, la nulidad no produce efectos legales, ya que en ese caso se aplicarían las reglas de una sucesión intestada. ¿Qué ocurre con la transmisión de la herencia? ¿No? Al momento del fallecimiento se marca el inicio del proceso sucesorio. Aquí se activan las disposiciones testamentarias o en sus reglas como la sucesión intestada, ¿no? Son los dos caminos que ocurren al fallecer una persona. Después se procede a la apertura de la sucesión. Se hace la lectura del testamento, se identifica a todos los herederos y legatarios designados por el causante. Después se procede, pues, por parte ya de los herederos a la aceptación o rechazo de la herencia, ya con las debidas consecuencias legales que esto conlleva. Y por último, se da la partición y adjudicación de los bienes y derechos del causante, ¿no? Estos pueden ser bienes como inmuebles, vehículos, acciones de una empresa, dinero, muebles y infinidad de cosas. ¿Cuál es la diferencia con la sucesión intestada? ¿No? La sucesión intestada se basa en la existencia de un testamento válido que expresa la voluntad. No, la sucesión testamentaria se basa en la existencia de un testamento que sea válido y en este se exprese la voluntad del causante. Esto ofrece mayor flexibilidad al control del testador sobre su patrimonio, como lo coloca. En cambio, la sucesión intestada se aplica cuando ya no hay un testamento o este es insuficiente. La ley determina quiénes son los herederos y en qué proporción heredan. Existe un orden de parentesco. Y por último, ¿no? La importancia de testar permite a un individuo o una persona asegurar que sus deseos se cumplan tras su fallecimiento, evitando de alguna forma pues potenciales conflictos familiares y garantiza la protección de sus seres queridos en todo caso, ¿no? Acá he convenido colocar cuál sería más o menos el perfil del testador típico, que uno es la edad avanzada,
La mayoría de los testadores son adultos mayores, ¿no? Conscientes de la importancia de organizar su sucesión. También son personas con preocupaciones familiares, ¿no? Porque buscan el bienestar de sus familiares y seres queridos tras su fallecimiento. Y también si tienen un patrimonio significativo, ya que las personas con una gran cantidad de bienes o más de uno, pues desean o tienden a otorgar testamento para que sea distribuido de una manera específica. Y por último, pues el legado personal, ¿no? Algunos testadores buscan dejar un impacto duradero a través de las donaciones o disposiciones especiales. Uno de los desafíos emocionales que tienen los testadores al testar es la emoción, la desesperación, la cólera, la nostalgia. A veces existe también una equidad mal entendida, conflictos, distribución inadecuada. Entonces, hay muchos aspectos que tienen los testadores que superar para que puedan crear o dejar un testamento correctamente redactado y que éste pueda surtir los efectos como él lo deseó. Como recomendaciones para un testamento efectivo, primero, primero se necesita buscar asesoramiento legal, ¿no? A las personas que deseen o estén considerando la posibilidad de hacer un testamento, siempre se les sugiere que busquen asesoría legal, consulte con un abogado especializado en estos temas, que los pueda ayudar a evitar errores y asegurar que un testamento cumpla con todos los requisitos legales. Eso es muy importante porque la norma es bastante estricta en cuanto al cumplimiento de las formalidades. También se les recomienda que reflexionen con calma, que se tomen un tiempo necesario para considerar cuidadosamente cuáles son sus disposiciones testamentarias, para que eviten decisiones impulsivas basadas en emociones temporales, ¿no? Y también se recomienda que actualicen regularmente su testamento. En todo caso, si después de otorgar un testamento una persona tiene más bienes, pues también se sugeriría que actualice o modifique su testamento, revocando el anterior para que este, en todo caso, sea al momento de su fallecimiento, contenga la información más actualizada que tiene respecto al inventario de su patrimonio. También se sugiere que exista una comunicación familiar, ¿no? Considere discutir las intenciones testamentarias que tiene la persona o los familiares para que de alguna manera pueda reducir posibles conflictos futuros y explicar las razones de ciertas decisiones. Ahora, en cuanto a la regulación de los testamentos, estos están regulados, bueno, a nivel registral en el reglamento de inscripciones del registro de sucesiones testadas y testamentos. Y también tiene vinculación con el reglamento de inscripciones en el registro de predios, ¿no? Aquí se detallan cuáles son los actos inscribibles en el registro de testamentos, que son el otorgamiento, sea cual sea su modalidad, la protocolización, la revocación, la modificación de un testamento. Se escriben las disposiciones testamentarias, ¿no? Que pueden ser como las instituciones de herederos o legatarios, el nombramiento del cargo de albacea testamentario, que es la persona que se va a encargar de cumplir las disposiciones testamentarias de una persona. También se colocan las facultades que tiene el albacea y su ejercicio en forma individual, puede ser conjunta, sucesiva o indistinta en los casos de pluralidad de albaceas, ¿no? También se inscribe la desheredación y su revocatoria, de ser el caso. También se inscribe la indivisión dispuesta por testamento de conformidad con el artículo 846, que lo podrían revisar. Se inscribe el fideicomiso testamentario y demás disposiciones testamentarias con relevancia jurídica. También se inscribe la aceptación, excusa y extinción del albacea testamentario, el nombramiento, la excusa y extinción del cargo de albacea dativo, la revocatoria de la desheredación por escritura pública, la caducidad, la renuncia y todos los numerales que están detallados aquí, que igual las presentaciones se las va a compartir a todos. Ahora, en cuanto al título, el título para inscripción de un otorgamiento o una revocatoria es por escritura pública. Se tiene que presentar el parte notarial que contiene la fecha del otorgamiento, las hojas del registro notarial
el nombre del notario, el nombre y número y documento oficial de identidad del testador, el nombre de los testigos y la constancia de su firma. En caso de revocatoria, se sigue la formalidad establecida en el artículo 73 del Decreto Legislativo del Notariado, el 1049. Ahora, en caso de testamento cerrado, se tiene que presentar el parte notarial del acta transcrita en el protocolo notarial, conforme a lo previsto en el artículo 74 igual. En el caso de revocatoria, se debe presentar el parte notarial del acta en la que conste la restitución al testador del testamento cerrado. Ahora, el título para la ampliación del testamento de inscripción de un testamento es el siguiente, ¿no? Hace un momento vimos cuál es la formalidad para inscribir el otorgamiento del testamento, que en este acto no se publicita el contenido del testamento, sino simplemente la constancia de que ha sido otorgado. Ahora, en este caso ya es cuando se produce el fallecimiento del testador, ¿no? En este caso, para inscribir la ampliación de un testamento, se tiene que presentar el parte notarial que contiene el contenido íntegro del testamento y en el que se indica el nombre y número de documento de identidad del testador. Asimismo, se tiene que adjuntar la copia certificada del acta de defunción, la misma que puede estar inserta o también adjuntada. En el caso de los testamentos cerrados, el parte notarial tiene que ser expedido por el notario, cuyo oficio se realizó la comprobación y protocolización. Si se trata de un procedimiento notarial, o del notario que solo protocolizó el expediente cuando la comprobación se hizo judicialmente. En cuanto a la inscripción de un testamento en los registros de los predios, de los inmuebles, existe la siguiente formalidad que establece el reglamento, ¿no? Que en el artículo 52 detalla que no se puede inscribir en ningún otro registro ningún derecho que tenga origen en causa sucesoria sin que previamente el título del solicitante esté inscrito en el registro de testamentos o de sucesiones intestadas. ¿Qué quiere decir? De que el orden a seguir cuando se escribe un testamento es que primero este sea inscrito en el registro de testamentos y posteriormente se puede hacer el traslado de esta inscripción a los inmuebles que sean de propiedad del testador, ¿no? Como también lo detalla en el artículo 53, que dice que las inscripciones en el registro de testamentos no producen los efectos traslativos, es decir, que una vez que se inscribe un testamento en el registro de los testamentos, no necesariamente automáticamente este ya se inscribe en las propiedades, sino es apellido de parte. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que se efectúe esto? Se tiene que presentar una solicitud indicando la partida registral del inmueble donde se desea que se haga la inscripción y también se indica la partida del testamento. Esta solicitud la puede firmar cualquier persona, no hay necesidad de que sean los herederos. Pero también, y para eso se tiene que verificar, ¿no? Que no solo esté inscrito el otorgamiento, sino también la ampliación del testamento. Como dice el reglamento de inscripciones de predios, que la transferencia de propiedad por sucesión se verifica que previamente se haya inscrito la sucesión intestada o la ampliación del testamento, no es el mismo tratamiento para ambos, en el registro de personas naturales. Una vez que esté inscrita el testamento o la sucesión, la inscripción se hace en mérito de ese mismo título. No es necesario que presenten de nuevo el testamento, sino simplemente se hace la indicación del asiento de la inscripción del testamento para que se pueda realizar la inscripción, ¿no? Acá en la SUNAR ya simplemente verificamos la información que ya obra inscrita y con ello cotejamos que todo corresponda con los antecedentes registrales que existen. Ahora, para un efecto ilustrativo, he puesto un modelo de un testamento, cómo sería, para que puedan identificar las partes de este y las disposiciones testamentarias, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un testamento que otorga una persona en la ciudad de Lima. Acá, si se puede ver el cursor, bueno, figura en la parte introductoria de la escritura pública, ¿no? Que está la fecha, la hora, el nombre del notario, la dirección, se coloca también la identificación del testador, se coloca su estado civil, su documento de identidad,
Se coloca también la constancia de la intervención de los testigos, que tienen que ser dos, de acuerdo a las formalidades que lo exige la norma, ¿no? No puede ser cualquier persona testigo, no puede ser el notario, no puede ser los familiares del notario, y aparte también los testigos no pueden ser beneficiarios del testamento. Eso lo establece el Código Civil. También tenemos acá, como ven, el, la transcripción del testamento de esta persona, que como cláusula primera, ¿no? Declara cómo se llama, declara cuál es su nombre, dónde ha nacido, después declara si es que contrajo o no matrimonio, si es que tuvo o no hijos, también declara cuáles son los bienes que tuvo, como acá se ve en la cláusula tercera, cuarta. Después también están las disposiciones testamentarias, ¿no? En este caso específico, pues el testador dejó el tercio de sus bienes, según lo que consta en la cláusula cuarta, porque existe una porción libre de libre disponibilidad de acuerdo al Código Civil, ¿no? Existe el tercio o la mitad, de acuerdo si el tercio es cuando el testador tiene cónyuge e hijos. La mitad de la libre disposición de la legítima es cuando el testador solamente tiene hijos. Y como ven acá, acá también el testador detalla o describe el inmueble que tuvo de propiedad y la forma en que esto se ha repartido, ¿no? Cómo se lo deja a sus hijos. En este caso se lo deja en un porcentaje de cuotas ideales, ¿no? El 66% para uno, el 33% para otro. También se declara consta la declaración de no haber otorgado anteriormente un testamento. Y luego de la transcripción de puño y letra, se procede a firmar tanto el testador como el notario y los testigos, ¿no? Este es más o menos un testamento que suele ingresar a estas oficinas para su evaluación. Ahora, respecto a la jurisprudencia registral sobre las sucesiones testamentarias, existen tres resoluciones que consideré que son importantes de tocar porque hay bastantes temas similares en este caso, ¿no? Uno de ellos está en la resolución 800 del año 2020, ¿no? Que el tema esencial de esta resolución que se trató, que se discutió, fue la procedencia de la inscripción de la transferencia por testamento en el registro de bienes, ¿no? Que en este caso el tema esencial es que corresponde inscribir la transferencia de dominio por sucesión testamentaria a favor de los herederos cuando el testador ha dispuesto que el bien sea vendido y que el precio sea repartido entre ellos en partes iguales, por cuanto permitirá cumplir la voluntad del testador. No, en este caso, como muchos casos, hay testadores que no necesariamente dejan sus bienes a sus herederos, sino convienen en que el bien no sea transferido, no sea dejado a sus herederos y no sea vendido y el producto de esta venta sea repartido entre ellos, ¿no? Pero en este caso sí correspondería inscribir la transferencia a favor de los herederos en partes iguales, ya, y eso ya dependerá de ellos si lo venden o no, ¿no? A veces los herederos no desean vender un bien que fue dado por su testador. También está el caso de las formalidades de los testamentos por escritura pública, ¿no? Como dice acá, la calificación y verificación del cumplimiento de las formalidades propias del título del testamento tiene que verificarse que en su otorgamiento se haya cumplido con todas las formalidades esenciales, las que anteriormente las he comentado, ya que si no se cumpliese con alguna de estas, el testamento es sancionado con la nulidad y se procedería a un tratamiento como sucesión intestada. Asimismo, si el testador es analfabeto, tiene que leerse el testamento a este por dos veces, una que sea por el notario y otra por el testigo testamentario que el testador designe, ¿no? La norma también establece esos casos. Y por último, o no menos importante, es este caso que se trató en esta resolución del año 2022, que fue precedente, sobre la partición efectuada por testamento, ¿no? ¿Qué pasaba en este caso? De que, como usualmente también lo hacen y por desconocimiento, hay personas que tienen una propiedad, pero esta no ha tenido una regularización de fábrica, ¿no? Por lo general, las propiedades
se mantienen como si fuesen lotes y no, y a veces los testadores desean dejar de la construcción que hicieron, pues un piso para cada hijo, por ejemplo, ¿no? Si tuviesen una, construcción una vivienda de 4 pisos, pero esta no tiene la regularización de la edificación, ¿qué pasa? Que como dice acá, para proceder a inscribir la transferencia por sucesión testamentaria en la partida de un predio, en la cual el testador aparece como titular de cuotas ideales, respecto del cual el testador dispuso a su vez de cuotas ideales diferenciadas en favor de uno de sus herederos, es necesario que previa o simultáneamente se realice la inscripción de los actos previos necesarios que permitan que cada predio mencionado en el testamento cuente con la partida propia. O se puede optar por inscribir un acuerdo de determinación de cuotas ideales que aparecen a nombre del causante, en la que participen todos los herederos beneficiados, ¿no? En este caso, como lo comentaba, ¿qué pasa con una edificación que no está regularizada? Y el testador deja, pues, como les comento, ¿no? Un piso para cada hijo, pero estas unidades no tienen una independización ni tienen todos los actos necesarios para que se cumplan. En este caso, pues, el tribunal ha dispuesto que es posible para preservar el testamento que los herederos beneficiados puedan, en todo caso, suscribir una escritura pública en la que acuerden que la propiedad o las cuotas ideales que tenga un testador sean repartidas de formas equitativas o como ellos lo convengan. Esa es una de las problemáticas principales que aparece aquí en la SUNAR al momento de poder inscribir un testamento. Y bueno, por último, como sugerencia personal a las personas que deseen hacer un testamento, pues como verán, hay muchos aspectos, muchas problemáticas que tienen al momento de hacer los testamentos, porque no solo basta con otorgarlo, sino también es necesario que este esté bien hecho y que cumpla todos los requisitos. Lo que se sugiere es que todas las disposiciones, todos los deseos que tengan las personas que quieren hacer un testamento lo hagan en vida, regularicen sus edificaciones, inscriban sus independizaciones de ser el caso y otorguen sus anticipos o donaciones en vida mientras puedan y dejen el testamento para el último, cuando ya no, quizás no tengan fuerzas o estén enfermos, pues en ese momento podrían optar por un testamento, ¿no? Pero si tienen las fuerzas, si tienen la salud para poder otorgar o para poder distribuir sus bienes en vida, se sugiere que lo hagan para que puedan evitar que sus futuros herederos tengan los problemas que ocurren al fallecimiento de este, ¿no? Ya cuando una persona fallece ya no puede hacer más y toda la carga a veces de una repartición de bienes se la deja a los herederos. Así que con eso quiero finalizar esta exposición. Agradecemos a todos los participantes y al abogado Sergio Daniel Vizarraga Belleza por su exposición. Estimados participantes, a partir de este momento iniciamos con la sección de preguntas. Queremos enfatizar que sus preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema de la exposición. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se les enviará una encuesta de satisfacción al fin de mejorar las futuras capacitaciones. Y de igual forma, para las personas que están en virtual, tendrán 3 minutos después de rellenado el formulario de encuesta para que puedan descargar las diapositivas. Entonces, empezamos. Buenos días, todos. Mi consulta está referida a que, en caso específico, no tengo bienes yo a mi nombre, pero sí tengo bienes a nombre de mi empresa. Entonces, puedo hacer el testamento sobre las acciones de la empresa, porque mi empresa tiene bienes inmuebles a nombre de la empresa, ¿no? Y en este momento estoy cuestionando la venta. Y también tenía pensado la proporción de repartir en mis herederos, ¿no? Pero eso sería práctico si lo vendo antes que no fuera, pero si no se vende, pues en venta, ¿no? Y entonces, es posible hacer el testamento sobre bienes, ¿no?, de la empresa, que son, yo formo parte de la empresa y tengo 2 hijos también que tienen acciones en la empresa. Y bueno, es familiar, ¿no?
los dos únicos hijos que tengo. Entonces, mi consulta es, ¿se puede hacer testamento en ese caso? Ahora, algo más. Me dicen que hay una libre, tercios de libre disposición. Puedo dejar un tercero que no es familiar o varios terceros que no son familiares. Respondiendo a su pregunta, ¿no? La primera pregunta, si puede o no otorgar un testamento sobre bienes de su empresa. Para empezar, la sugerencia la forma en que se podría hacer es primero que los bienes de la empresa suya pasen a su nombre, ¿no? La puede hacer por una transferencia por donación, pero tiene que estar en su titularidad. Porque ¿qué pasaría si usted fallece y los bienes siguen a nombre de la empresa, ¿no? La propiedad no la ostentaría usted. En este caso, el testamento, si usted lo deja como dejando o con la disposición de que estos sean repartidos para sus hijos, pues no sería procedente, no podría inscribirse, porque la titularidad lo ostentaría otra persona, no otra persona natural, sino una persona jurídica que es su empresa. Entonces, la sugerencia para esto es que haga que los bienes de su empresa pasen a su nombre, y en todo caso usted proceda con la venta de estos, ya que si en este proceso no se logra la venta, la titularidad la ostentaría usted. Y con eso, si usted otorga su testamento con esa circunstancia, entonces sí podría ser factible que sea distribuido a sus herederos. Ahora, sobre el tercio de libre disposición que me pregunta, depende mucho de si usted está casado, si usted tiene hijos. En este caso, usted me dice que tiene hijos y está casado. Entonces, únicamente tiene como tercio de libre disposición la tercera parte de sus bienes. No digamos, si usted tiene tres propiedades, dos propiedades están reservadas específicamente para sus herederos forzosos, que son su esposa y sus hijos. Pero esa tercera propiedad es factible de que se la pueda dejar o a sus propios hijos o también a alguna persona que no sea de sus herederos forzosos, ¿no? Un amigo o nietos. No hay ningún problema con eso, ¿no? Así es. Sí, sí podría, pero de esa parte nada más, ¿no? Hace un inventario de sus bienes y con eso puede usted acreditar que está disponiendo de la tercera parte, ¿no? Porque si no fuese así, podría ser factible de nulidad. Bueno, en realidad no existe una partición totalmente exacta de los bienes porque no se puede hacer, pero sí en forma proporcionada, ¿no? Usted puede tener dos bienes, pero también puede tener dinero. No necesariamente todo tiene que ser propiedades. Pueden ser acciones de una empresa con cierto valor. Entonces, todo ese es el inventario de bienes que usted tiene. Y de la tercera parte es la que puede disponer libremente. Sí, buenos días. ¿Qué sucede cuando un testamento otorgado por escritura pública no es inscrito en registro público? Bien. Si un testamento no está inscrito en los registros, tiene que saber que la publicidad que da la SUNARP es la oponibilidad de derechos. Entonces, si un testamento no está inscrito, no puede ser objeto de oponibilidad. ¿Qué quiere decir? De que cuando un título, un acto, un derecho se inscribe en el registro, este es oponible a todas las personas. Pero si este no está inscrito, simplemente es como todavía si solo fuera de conocimiento de la persona que lo tiene. Así que no, depende. Si no es inscrito, si es solo un testamento que simplemente el testador dejó como un papel y lo guardó en un sobre cerrado, pero si es por escritura pública, sí tiene que ser, ella es un documento de fecha cierta, pero de todas maneras, para la oponibilidad de derechos sí puede ser, sí tiene que ser inscrito. No, la inscripción no es obligatoria. Pero ¿qué pasa si este testamento no es inscrito
y digamos que existe una persona que manifiesta que ha comprado una propiedad al testador antes de que éste fallezca, podría inscribir este derecho. Más que todo es para saber qué persona tiene mejor derecho de propiedad. Hola, buenos días. Sí, tengo una consulta. ¿Qué pasa si de la pareja uno fallece, que es la mujer, pero no tiene cómo sustentar sus documentos porque ah, su partida de nacimiento está en provincia y dicen que no está? Entonces, solamente cuando lo pasan a registros públicos, el sobreviviente figura como casado. Puede disponer sobre puede hacer un testamento sobre ese inmueble, porque solamente figura sobre el predio que figura casado. Ya han dicho, no, tiene que hacer la sucesión intestada por parte de la señora, pero no hay documentos, porque ella falleció hace más de 60 años. Puede disponer la totalidad de ese predio, hacer su testamento y decir, esta propiedad quiero que sea para mis hijos, o hay que buscar esos documentos que faltan de la mamá. Bueno, en ese caso, como comentas, de la persona que fallece y no tiene documentos que sustentan este fallecimiento, pues ya tendría que hacerse una solicitud de sucesión intestada vía judicial. En todo caso, se procedería a una reconstrucción de la partida de defunción y con eso podría inscribirse judicialmente ya la sucesión de esta persona. Ahora, en cuanto a la propiedad, si es un bien social, si es un bien de ambos, de esposos, pues en este caso el cónyuge sobreviviente podría disponer únicamente en este momento de la cuota ideal que él tiene, o sea, de la mitad, del 50%, ¿no? Para esta inscripción, pues ahorita solo se necesita solo se puede inscribir la liquidación, bueno, la transferencia por fenecimiento de la sociedad de gananciales, ¿no? Es decir, que en este bien que es social, puede ser pasible de ser un bien propio nada más del cónyuge que está vivo. ¿No? Para eso se necesita simplemente que presenten la copia certificada del acta de defunción, pero en este caso no la tienen. Entonces, se necesita primero que la reconstruyan. Y en este caso ya pasaría el cónyuge sobreviviente a ser propietario de la mitad de la propiedad, pero en acciones y derechos, no en un área específica. Y esto sí podría ser factible de ser otorgado por testamento, ¿no? En este caso, ¿qué podría hacer esa persona? Podría otorgar el testamento y decir que nombra como herederos universales de todos los bienes que tenga o pudiese tener a los herederos que él considere, ¿no? Es la conclusión que ¿Alguien se otra pregunta? Vamos a empezar con las preguntas hechas por el chat. El participante David Jean-Pierre indica, ¿qué es la asociación mixta y cómo se da? Bueno, en este caso, a tu pregunta, la asociación mixta podría darse en un caso en que un testamento sea limitado únicamente al reconocimiento, digamos, de una situación extrapatrimonial. Digamos que el testador en su testamento no dispuso de ningún bien y únicamente dispuso, bueno, porque se puede dar el reconocimiento de un hijo. Entonces, en este caso, sobre los bienes, se podría pedir una sucesión intestada. O si es que en este caso el testamento está mal redactado, no tiene cláusulas ambiguas, se podría pedir también una sucesión intestada de este, porque se ha tratado como una sucesión intestada. ¿Qué quiere decir? De que ya no se haga una partición específica como lo designa el testador, sino que se haya una partición de manera equitativa o de la misma cuota a cada heredero.
Mesa Pineda. Bueno, en cuanto a tu pregunta que indicas qué implicancia tiene el registro de personas naturales, el decreto legislativo 1626, mediante el cual se modifican artículos del Código Civil, ello implica una competencia nacional. Bueno, en este caso, sobre el artículo, sobre los artículos que se han modificado, no los tengo. En cuanto a la competencia nacional, me imagino que tratas de referirte a la competencia de los notarios. Como tu pregunta es un poco general, me gustaría que la especifiques un poco más. Si puede que la escriba, o que precise un poco más su pregunta. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta. Si el testador tiene acciones cotizadas en la bolsa, ¿cómo es el procedimiento de herencia? Bueno, en este caso, si son acciones en bolsa, tendría que presentarse la inscripción o el testamento de la persona en la entidad donde están las acciones. Ya ellos tienen un procedimiento específico en todo caso, la transferencia de acciones. Siguiente pregunta. Mi padre falleció y se hizo la sucesión intestada. Somos 5 hermanos y mi madre puede hacer su testamento hológrafo o notarial, o cuál sería lo recomendable en este caso de un previo. Bueno, lo que se sugeriría es que la persona, o bueno, su madre, haga un testamento por escritura pública ante un notario, porque en este caso, pues, también acuda con un abogado, se asesore bien sobre cuáles son las disposiciones testamentarias que va a dejar, ya que una vez que fallezca, este testamento no puede ser materia declaratoria. Entonces, ¿qué puede hacer? Y acudir a un notario con 2 testigos y otorgar su testamento en ese momento. O también lo podría repartir en vida. No necesariamente tiene que hacer un testamento para repartir sus bienes. Como ya lo comenté en la exposición, lo más recomendable es que todas las transferencias, todas las disposiciones, las reparticiones de bienes se hagan cuando una persona está viva. Julio Sotelo dice, si en el testamento no indican el DNI de los herederos, pero hay datos que permiten su identificación, uno de ellos solicita la ampliación del testamento. ¿Cómo se puede subsanar por el artículo 85? Bueno, hay casos, hay testamentos en los que el testador únicamente menciona a los herederos, pero a veces, pero no, es muy escaso que también coloquen su documento de identidad. Ahora, hay muchos documentos que permiten establecer la identidad de una persona. Estos permiten la RENIEC. Existen documentos como los certificados de inscripción. Existen documentos como los certificados de homonimia, como las constancias negativas de identidad. No, que con eso se puede establecer que se trata de una persona o que se trata de esta persona, se puede identificar a la persona. Igual, para la transferencia de una propiedad no es necesario que esté el DNI, sino que simplemente coincida. Ahora, si existe un error, sí se podría rectificar, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de lo razonable y siempre y cuando el registrador considere que la documentación que presentan es la que les permite establecer sin ninguna duda que se trata de la misma persona. En este caso es bastante delicado hacer estas rectificaciones porque ¿qué pasaría si se rectifica la identidad de una persona, o sea, se rectifica el nombre de un heredero y este no es, o sea, y se trata de otra persona? Entonces se desprotegería enormemente al heredero que figura en el testamento, ¿no? Es por ello que es usual que los registradores públicos pidan una gran cantidad de documentos para poder establecer que se trata de la misma persona. Bueno, en el caso de la competencia que justo comentaba Vanessa, es que
Los testamentos se inscriben en la oficina que desea el interesado, ¿no? En este caso, si es un testamento que se otorga en la ciudad, digamos, de Piura, se inscribe en Piura, pero en este caso, si es sobre un bien de Lima, pues no hay ningún problema, ¿no? Simplemente se hace la solicitud en Lima o en cualquier oficina de Perú, indicando desde dónde está inscrita el testamento y a qué partida de la propiedad se podría trasladar. Entonces, no hay ningún problema en este caso. Como comenté en un inicio, cualquier persona sin necesidad de justificación puede solicitar la transferencia de dominio por testamento a una propiedad. Pero ojo, que el testamento sí lo tiene que escribir el notario o sus dependientes. Bueno, Julio dice que presentó partidas, certificados RENIEC, pero el registrador dijo que no. Como te comento, Julio, en este caso, probablemente los documentos que hayas presentado pues no le den la seguridad plena al registrador para saber que se trata de la misma persona. En este caso, tienes también tú el derecho de poder apelar el título, apelar la denegatoria de inscripción, que en todo caso el tribunal registral resuelva la solicitud de inscripción tuya. Y si en todo caso pues tampoco logras una respuesta positiva, también tienes la posibilidad de iniciar un proceso contencioso administrativo contra esa resolución. Raúl, si en una sucesión intestada sobre un inmueble, uno de los cinco es una persona con habilidades especiales y uno de los herederos pretende lograr a toda costa ese heredero para obtener mayor porcentaje del inmueble, ¿qué salida se puede hallar o solo quedaría ir a la vía legal? Bueno, sobre tu pregunta, pues si uno de los herederos tiene alguna incapacidad, pues o tiene una incapacidad, necesita de un curador. Igual, el hecho de la discapacidad no lo hace acreedor de una menor herencia o de un tratamiento diferente a la disposición que hizo el testador. Como te digo, la vía legal dependería mucho de que si uno de los herederos pues se apropia de la cuota o de la parte que le toca al heredero que tiene una incapacidad, como te lo menciono. Después, Julio vuelve a decir, ¿qué se puede hacer? Me dijeron que solo el notario lo puede presentar, cosa que se hizo. Bueno, Julio, como te comento, pues tienes varias opciones, varias alternativas frente a las denegatorias de inscripción. Una es la apelación y la otra es el proceso contencioso administrativo. Bueno, espero que haya sido de mucha... Oh, espera. Silvia comenta, si son dos hermanos y el padre antes de morir compró una casa y lo puso a nombre de solo uno de los herederos, el segundo heredero quiere la mitad. ¿Esto procede? Bueno, en este caso pues ya tendría que iniciar un proceso judicial contra el heredero que quizás fue adjudicatario de todos los bienes del testador, ¿no? Ya en este caso tiene que hacerlo valer por la vía judicial. Bien, no habiendo más preguntas, ¿es posible la transferencia de acciones de un predio en zona catastrada, pero sin estar finalizado el proceso de saneamiento por parte de Cofopri? Bueno, en este caso, la transferencia de acciones de un predio puede ser pasiva de inscripción siempre y cuando el causante esté inscrito como propietario de este predio en zona catastrada. Uno de los predios de Julio vuelve a decir, uno de los predios de la herencia figura como inactivo, pero sin razón no hay dueño. Bueno, en este caso, pues si está inactivo, tendrías que pedir la rectificación del índice de la propiedad.
un predio está inscrito en el registro público, puede ser intervenida por medida cautelar, por deudas de una institución como la por seguridad, ¿no? Y por los montos que ellos afecten. ¿Cómo es el procedimiento de esa cuando ya muere el testamento de la persona? O sea, para los herederos. Porque, por cierto, 7 millones, ¿no? Se debe 600.000 a la nacionalidad y 50.000 a la municipalidad. No se pagó, pero se debe. ¿Cómo es y bueno, hay una medida cautelar inscrita en el testamento, por la partida del testamento. Bueno, las medidas cautelares de embargo en este caso se inscriben en la propiedad, no en la partida del testamento. Una de las propiedades del testamento y otra en la partida de la propiedad. En este caso, los embargos o medidas cautelares, por ejemplo, de la municipalidad, son inscritas en las partidas de las propiedades. Pero en este caso, si al fallecimiento del titular, estos procesos de ejecución o de cobranza que tiene la municipalidad no se extinguen, sino continúan el curso ya contra los herederos, en todo caso. La deuda no se extingue, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron y a los que asistieron por el Zoom. Espero que esta exposición los haya ayudado a resolver las dudas que tienen y como sugerencia final, traten de que todas las distribuciones que hagan sobre sus bienes las hagan en bien. Gracias. Gracias a los participantes de estas preguntas. En estos momentos les brindaremos las encuestas y el material de presentación. De igual manera, los invitamos a inscribirse en el siguiente Sonarte Capacita. Y también invitarlos a todos a que puedan visualizar las grabaciones del Sonarte Capacita en nuestro canal de YouTube, que tiene por nombre Escuela Administrar Sonarte.